Moji está deprimida debido a llevar una vida vacía. Ella tiene 25 años y es artista conceptual de juegos. Llega al trabajo pensando que la iban a ascender de puesto, pero ascienden a otra muchacha por tener una relación con el jefe, cosa que la deprime aún más. Recuerda cuando estaba en la escuela secundaria que un muchacho la salvó de unos abusones. Aún 12 años después no lo ha olvidado y desea tener un novio como él. Ella sale a buscar un amigo y de regreso a casa se encuentra con el muchacho de la escuela. Joju es un exitoso caricaturista. Él se ve obligado a realizar una caricatura. La hace de mala gana, con una historia absurda, y aún así, a los jefes les gusta y la aceptan, para su propia decepción. Él estaba en su habitación y de pronto atraviesa el televisor, apareciendo en otro lugar. Allí es donde se encuentra con ella. A ella se le caen las naranjas, él la ayuda a recogerlas. Ella se queda mirándolo con ojitos de adolescente enamorada. Él también la mira, y el amigo le quita la naranja y le da las gracias. Más anticlimático, él se va y ella también. Está cenando con su amigo, está hablando y ella no le presta atención por estar pensando en el muchacho. Él está en la calle y se fija en un cartel que dice 2020, sorprendiéndose. Tocan a la puerta de la casa de ella y es él, pero ella de la impresión la cierra y le da la excusa de que va a tapar el baño, pero va a ponerse cremita en la cara y luego sí va y abre la puerta. Él quiere decirle algo y ella sigue con esa miradita de puberta enamorada. Luego le dice que viene del 2015, que cree que viajó en el tiempo y ella... ¿What? A ella no le importa lo que él le dice de viajes en el tiempo y la cosa, sino que es el mismo muchacho de la secundaria. Tratan de encender la TV, pero esta no funciona, tiene un cortocircuito. Ella le dice que el otro cuarto está vacío y que se puede quedar ahí, y se va toda contenta a su habitación, buscando pijama y toallas para él. Ella le dice que se llama Moji, que significa tinta, y él que se llama Joju, que significa calamar. Él va a bañarse y le pregunta si tiene algún cepillo de dientes de repuesto. Ella le dice que sí, que busque en el armario, pero de repente recuerda que allí su mamá había puesto unos preservativos por si acaso lo necesitara más adelante. Ella se preocupa de que él los encuentre, así que entra al baño, busca la cuestión y cuando está saliendo resbala. Él sale y la ve, y ambos pegan tremendo grito. Él duerme y ella lo observa desde la ventana quedándose ahí dormida. Él despierta y la ve, y ella le dice que es sonámbula yéndose de ahí. Llega el técnico a reparar la TV y dice que es muy viejo, pero que igual va a buscar la forma de repararlo, y la niña tímida le dice que se quede a vivir con ella mientras regresa a su tiempo. Van de compras, pero ella lo absorbe mucho. Él está en la fila para pagar y ella no aparece, así que le toca dejar pasar a las otras personas. Yo he estado en esa situación tan angustiante, y créanme, no se la deseo a nadie. Resulta que ella se encontró con un vecino y se fue a comprar una crema para el cutis, y cuando se acuerda de él, va corriendo a buscarlo. La nueva jefa le exige que entregue un trabajo para ese día que tenía que entregar la semana siguiente. El galán le ayuda con los dibujos y ella sigue mirándolo fijamente. Logran terminar a tiempo, por lo que ella entrega su trabajo a los clientes. Están comiendo y ella echándole los cuentos. Le agarra la mano a él y sigue hablando como si nada. Ella está a punto de decirle que era la chica a la que él ayudó en secundaria, pero él le dice que no importa, que sigan comiendo. Están en el súper y ella le dice que agarre lo que quiera, pero de pronto se da cuenta de que todo allí es caro. Están comiendo durian y ella le quita también el plato de él para comérselo. Ella pide un adelanto del salario, pero le dicen que la empresa no hace eso. Aún así, la otra jefa le dice que le puede prestar el dinero. Mientras tanto, él busca empleo y llega donde una vieja verde que lo quiere acosar. Ella llega a casa y no lo encuentra y se preocupa toda. Lo llama, pero él no responde. Preocupándose aún más, va a buscarlo a vigilancia, pero no saben nada. Él aparece detrás de ella y le dice que estaba trabajando de medio tiempo. El vecino de ella le ofreció trabajo a él en su tienda de maquillaje. Ella le dice que le prometa que nunca más la deje sin decírselo. Ella le dice que tiene que compensarle por hacerle preocupar tanto y que cierre los ojos. Él los cierra y va a darle un beso, pero la interrumpe una llamada. Llega el amigo de ella a casa. Esta le cierra la puerta y lo esconde al Joju en el armario. Ella está nerviosa y el amigo le dice si está escondiendo un hombre en casa. Ella lo echa. Sale Joju y le pregunta quién era él, que si fueron novios, y ella que no, que solo amigos. Él está comiendo y piensa en que ella y su amigo son algo más. Está ensayando para preguntarle a ella. El amigo va a casa de ella. Joju abre, le pregunta qué hace en casa de ella. Le dice que él vive ahí. Ambos discuten y le pregunta si fueron novios. El amigo se ríe y le dice que no es su tipo. Él le dice que llegó allí a través de la TV, pero el amigo no le cree y comienzan a pelear llegando ella y sorprendiéndolos en una pose cómica. Ella le dice a su amigo que Joju está medio loco, que no se preocupe. Ella se está arreglando para una cita ciegas que su mamá le organizó y él está detrás de ella burlándose sarcásticamente.
frenéticamente. Ella va a su cita y parece una doñita con su vestido y sombrero. Va a la mesa y es su vecino con quien su madre la había reunido. Él llega a ver cómo va la cita y ella está luchando con su vecino para ver quién paga la cuenta. Él al interpretar la situación iba hacia allá y le da un golpe al vecino tan fuerte que le dejó el ojo morado. Aparece la mamá y ella le dice que Jojo es su novio, pero no le cree porque no los ve tratándose como noviecitos, a lo que ella le dice que es que son timiditos. La suegrita se va y él le da un regalito para ganársela. Ellos van a comer. Ella le agradece por fingirse su novio y le pregunta si anteriormente tuvo novia. Él le dice que no y la muy timidita le pregunta si quiere una. Él la mira y le corta la inspiración diciendo que no ha pensado en eso. Ella tiene problemas en su trabajo, tiene que participar en un concurso y no consigue los votos y él se ofrece a ayudarla. El amigo de ella también quiere ayudarla y le invita a un bar de karaoke. Jojo también quiere ir porque está celoso del otro. Van a cantar y los dos se pelean por el micrófono. Ella va al baño y cuando regresa están cantando los dos juntos. Ya cuando terminan, el amigo los quiere llevar en su automóvil, pero él quiere caminar, así que discuten nuevamente con ella en el medio. El amigo le dice que porque está siempre con ella, que parece un chicle, que si es que le gusta, y él le responde que está todo en su cabeza. Al día siguiente, ella está indiferente con él, pobrecita. Es que ella sí quiere con él, pero él ni pistas le da. Y cuando le pregunta que por qué está molesta, ella le responde, está todo en tu cabeza. No se quedó con esa. Él, para ayudarla con los votos, va a un centro comercial y comienza a regalar chocolates con la condición de que voten por ella. En eso llega un influencer y le pide a la gente que vote por ella. En la oficina los compañeros le dicen qué buen novio tiene ella y ella dice que aún no son novios. Aún tiene esperanzas la muchacha. Ella va donde está él la ve y ella está llorando mirándolo. Ella le da las gracias y le dice que por qué dijo que eran novios. Él le dice que no tuvo tiempo de pensar y ella le dice que entonces le haga un favor, que sea su novio. Se le acerca y le da un beso. Bien timidita nos habla la muchacha. Mentira, no hizo eso. Estaba imaginándolo. Él se queda viéndola y ella trata de recrear lo que se imaginó. Acercándose a él, le va a pedir que sea su novio, pero le dice que tiene algo en los dientes y la corta toda. Tocan la puerta y aparece el técnico diciéndole que para el día siguiente ya la TV estará reparada. Él está contento, pero al ver una fotografía de ella se entristece. Ella le hace una cena a él y se emborracha. Él quiere decirle lo de la televisión, pero ella lo interrumpe primero y luego se queda dormida. Él la ve dormir y nota que ella está comenzando a desaparecer, así que le escribe al técnico que no es necesario que lleve la televisión aún. Ellos salen a caminar y Moji le comenta sobre la chica a quien salvó cuando eran niños. Él le dice que cuando se fue le dejó una nota con su número, pero ella nunca lo contactó. Resulta que la nota se la llevó el viento. Él se queda viéndola y capta que ella es esa chica, así que la agarra y le da un besote. Al fin, me tuve que esperar 17 capítulos para que se dieran su primer beso. Ahora sí se tratan como noviecitos, echándose cremita en sus caritas y dándose dulces besitos. Aparece el amigo de ella, peleando con él porque le mintieron, y le muestra una fotografía de ellos besándose. Él está débil porque está comenzando a desaparecer. El amigo se da cuenta y se asusta. La va a llamar a ella, pero le dice que no lo haga. Ahora sí le cree y le dice que ella odia a la gente que se va sin despedirse. Ya están en el concurso en que ella está participando, pero él no llega. Ella está triste porque él no está ahí. Ella hace su presentación y es del momento en que él la salva cuando eran niños, representándolo a él como el rey mono o Son Wukong y contando la historia de su vida con él. Todos la aplauden y cuando ven al público aparece el vestido de Son Wukong. Ella va y le da un fuerte abrazo. Luego él se va. Ella va atrás de él, pero él no le dice nada. Cuando ella le quita la máscara es el amigo de ella. Le dice que él quería estar ahí, pero no aguanta más. Ella va a su casa y encuentra el televisor y se dice a sí misma si no se merece ella una despedida. Qué triste, quiero llorar, y de paso ella llora. Así no se puede. Pasa el tiempo y ella ya es la jefa de la oficina. La llama el amigo y le dice que se vean. Ya le dice que no tiene tiempo, a lo que él le dice que va a firmar un anuncio con un dibujante llamado Jojo. ¿Será él? Quedé con la misma cara que puso ella. No me den esperanzas. Ella va, ve a alguien de espaldas, se le acerca y cuando voltea no era él. Ella está triste comiendo en su casa. Tocan la puerta y aparece el vecino con un pastel. Se cumple un año desde que él desapareció. El vecino también se disculpa por haber perdido la nota con su contacto cuando eran niños. Le pregunta si no quiere alquilar la otra habitación porque tiene un amigo que está interesado y le deja su contacto. Ella revisa y es un boceto con la historia de Jojo. Tocan la puerta y aparece él, preguntando si quiere alquilar la otra habitación. Y ahí se nos acabó el drama. ¿Qué pasó después? ¿Se hicieron novios? ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos?
Quedé con esa angustia. Mi guapo compañero de cuarto se llama este drama. Está completo aquí en YouTube. Espero que saquen una segunda temporada. Saludos a todos. Bye bye.